Bueno, buen día a todos. Estamos en clase de sistemas con micro, parece, por eso están todos acá y deben estar un poco sorprendidos de quién soy yo. ¿Alguno me conoce? ¿Alguno me conoce? Más o menos. Dice. Mi nombre es Nicolás Mayorel Padilla, soy el profesor de la que Esteban Volentini suele decir como la otra materia que viene después, que es arquitectura de computadoras. Por eso no vine a la primera clase para presentarme, porque en general no vengo yo a estar con ustedes hasta que pasan cosas como hoy. ¿Qué es lo que pasa hoy? Mi hijo Volentini tuvo un evento ineludible, digamos, por su rol doble de director de carrera. No sé si todos saben que es director de carrera. Entonces dice, no voy a estar a la clase de 10, no puedo suspender la clase porque es una clase muy importante, así que acá está el profesor suplente, que vengo a ser yo. Repito, Nicolás Mayorel Padilla, no sé si hace falta que lo escriba, me pueden googlear también eventualmente. Pero bueno, cualquier cosa, también me conocen como el ingeniero de los barbijos graciosos. No lo tengo puesto acá, tengo uno ahí. Pero bueno, acá estamos y vamos a tratar de que no sea tan espantosa la clase de hoy. Siempre, todos los años algo pasa y una o dos clases las doy yo, digamos. Ahora arrancamos tempranito nomás. Bueno, antes de arrancar con lo que sería la clase de hoy, siempre tengo una pequeña pregunta. Yo no los conozco, muchos de ustedes, así que va a ser medio exploratoria la clase. Sí tengo idea de lo que hay que ver. Lo que no sé es cuánto saben ustedes de la clase pasada. ¿Se acuerdan algo? Por empezar, me dijo Esteban que vinieron pocos el lunes. No les voy a tirar yo la oreja, nada que ver, pero ¿puede ser cierto que vinieron pocos el lunes? Bien. ¿Vieron la clase pasada, aunque sea el video? ¿Los que no vinieron? Más o menos. ¿Tienen idea de qué es lo que se está viendo acá? ¿Qué es lo último que vieron en la clase pasada? ¿Alguien se anima a decirme? No estoy tomando examen, así que ya el examen fue temprano, así que ¿cómo le fue al margen? Más o menos. Bueno, estamos ya a tiempo de seguir mejorando. ¿Qué vieron en la clase del lunes? Entre otras cosas. Componentes de lisa. Componentes de lisa. Componentes de lisa, arquitectura, las instrucciones. Después la descripción formal de las instrucciones, como último vimos eso. Bien, sí, esta es la última diapositiva. Por eso, vieron componentes de lisa. ¿Se acuerdan más o menos qué es la arquitectura del set de instrucciones? Que se define por cuáles son las instrucciones, cuáles son los formatos de instrucción. ¿Se acuerdan que formatos de instrucción vieron ejemplos de instrucciones? Y después, para seguir viendo las instrucciones, vieron lo que es la notación de transferencia de registros o lenguaje de transferencia de registros. Vieron que hay un RTN abstracto y un RTN concreto. ¿Se acuerdan algo de lo que estoy hablando? Sí. Más o menos. ¿Sí? Vamos a poner algo. No, esta. No, esta no. Ahí está. Un RTN abstracto y un RTN concreto. ¿Qué es el RTN abstracto? Es lo que define qué es lo que hace la instrucción, qué es lo que tiene que hacer. Y después vieron que hay un RTN concreto. ¿Qué es lo que hace el RTN concreto? Define cómo hace lo que tiene que hacer. ¿Y por qué hay esas dos distinciones? ¿Alguno se acuerda? Porque la diferencia entre el RTN abstracto y el RTN concreto es que en el medio está lo que es la implementación de cómo se va a hacer. Y hay distintas implementaciones posibles. O sea, distintos caminos de datos, distintas formas de conectar los circuitos, distintas formas de hacer que se haga lo que uno quiere hacer. ¿Estamos? Pero la idea es que el ISA, la arquitectura de esas instrucciones, es más abstracta. Entonces él define qué es lo que hay que hacer. Entonces yo voy a tener una instrucción de suma que para sumar dos registros, dos operandos que están en registros, y va a guardar el resultado en un tercer registro. Eso es una descripción abstracta. ¿Estamos? Pero luego, después ustedes van a ver cómo conectan esos registros, cómo hacen la suma, y va a haber distintas maneras de hacer esa descripción abstracta de una suma.
¿Está claro? ¿Más o menos? Bien, alguien dice sí, gracias. Entonces ustedes vieron... no, ¿qué me está haciendo? Tengo que venir acá, sacar esta barrita. ¿Vieron? Por ejemplo, el RTN abstracto de una instrucción add, que era ese, que es más o menos lo que les acabo de decir. Se supone que... Y después vieron, para un camino de datos en particular, que ya lo venían viendo, vieron el RTN concreto, que son los pasos mediante los cuales se hace la instrucción que definimos de manera abstracta en la diapositiva anterior. Cosas importantes de este ejemplo, que es simple, que lo vamos a trabajar bastante mal el día de hoy, porque me ha dicho Esteban que no deben haber entendido mucho. Entonces, ahora vamos a ver si es verdad o no. Lo vamos a trabajar en un ejemplo más grande. Una cosa importante es que el RTN concreto pueden ser varios pasos. O sea, lo que uno en el RTN abstracto dice, yo tengo una instrucción de suma que hace esto, y lo pone en un renglón o en dos renglones, en el RTN abstracto, en el RTN concreto, se pueden hacer en un paso también, o en 3 pasos, o en 10 pasos. ¿De qué va a depender? De cómo sea el camino de datos. ¿Estamos? Ustedes tienen un camino de datos ahí extremadamente simple, en el cual tiene un bus, todos los elementos conectados a ese único bus. Entonces, en ese camino de datos, la instrucción add necesita 6 pasos, 6 ciclos para ejecutarse. ¿Está claro? Y acá otra cosa que marcó el ingeniero Volentini es que los 3 primeros son el fetch de la instrucción, porque ya han visto también lo que es el ciclo de la instrucción. Fetch, decode, execute. Los 3 pasos que hace siempre toda computadora. ¿Estamos? Entonces, primero se hace el fetch. Acá en el medio mágicamente se decodifica la instrucción, en la cual no vamos a entrar en muchos detalles, y después se ejecuta. ¿Está claro? Terminaron la clase pasada viendo cómo eran las RTN concretas para las instrucciones load y store. Y vieron que, por ejemplo, el fetch es el mismo, pero en vez de hacerlo en 3 pasos de ejecución, son 5 pasos de ejecución. Entonces, en total, un load o un store necesita, ¿cuántos son? 8 pasos en total. Sí. Sí. ¿Eso dependía de la arquitectura de cada procesador? Depende exactamente de la implementación del camino de datos de la arquitectura de esa instrucción. Depende del ISA y de la implementación de ese ISA. Ustedes, creo que ya les han dicho, digamos, si no les han dicho ya les van a decir, en el práctico que van a tener, que creo que falta todavía porque no se va a publicar todavía, en el práctico 2, van a ver varias, o van a tener que trabajar con varias implementaciones y le van a agregar alguna cosa, y le van a cambiar alguna cosa, y le van a sacar un registro, y van a tener cómo hacen si tengo un registro menos, qué puedo aprovechar si tengo un registro más, o si tengo un bus más, o etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Y van a ver que las distintas implementaciones lo que va a cambiar es cómo se hace esto. Sigue siendo el mismo, manteniendo siempre el mismo RTN abstracto. ¿Está claro? Y después, en la materia que viene, vamos a ver cómo se complica mucho eso y se hace las computadoras de verdad, las que tienen en los bolsillos y en los escritorios. ¿Estamos? ¿Preguntas hasta aquí? Bueno. Entonces avancemos un poquito más. No sé por qué no se me fue el ribbon Por suerte no está apareciendo igual en el video, así que lo vamos a dejar. La idea es que ahora, dado que ustedes ya entienden un poco cómo es el RTN concreto de las instrucciones, de las pocas instrucciones que vimos, vamos a ver un programa. ¿Cómo sería el caso de yo quiero ejecutar un programa completo en este procesador, que es el que venimos trabajando, en este camino de datos que venimos trabajando? ¿Está claro? Y el programita va a ser básicamente estas 4 instrucciones. Un programa que hace la primera instrucción, es un load, que carga
en un registro R1 un dato que está en alguna posición de memoria. ¿En qué posición de memoria? Una combinación entre el registro 0 que vale 0 y la dirección 100. ¿Está? Esto me va a cargar, en teoría, lo que está en la dirección 100 de memoria en el registro R1. ¿Está claro? A continuación hay otra instrucción load que hace lo mismo con la dirección de memoria 104. Después hay una instrucción de suma que me suma R1 y R2 y me guarda el resultado en el R3. Y hay una instrucción store que me guarda este resultado del R3 en la dirección de memoria 108. Eso es un programa en el ensamblador. Lee dos valores de memoria, los suma y guarda el resultado. ¿Estamos? Estas son las direcciones de memoria donde está guardado ese programa. ¿Estamos? Son direcciones de memoria de 32 bits. ¿Está claro? Que están a partir de la dirección 0. Y ustedes saben que las direcciones, fíjense, se van incrementando de 4. ¿Por qué se van incrementando de 4? Porque la memoria de 8 bits y el procesador es de 62, entonces más memoria 4 va por aquí. Ah, casi perfecta. La idea está, tu nombre. Alejandro, ¿todos escucharon lo que dijo Alejandro? ¿Todos entendieron lo que dijo Alejandro? La idea de lo que dijo Alejandro es correcto, pero en realidad le falta un pequeño detalle, que es las instrucciones son de 32 bits. Él dijo todo el procesador de 32 bits, lo cual sí es verdad, tiene razón, pero las instrucciones son de 32 bits. Entonces esto ocupa 4 bytes. Como la memoria normalmente se direcciona de bytes, entonces la instrucción siguiente está 4 bytes después. Entonces por eso está en 0, este está en 4, este está en 8 y este está en 12, que viene a ser C en Excel. ¿Está claro eso? Por otro lado, tenemos normalmente todo, cuando se trabaja a este nivel, se tiene una parte para el programa y después tenemos otra parte donde están los datos. ¿Estamos? Donde previamente, suponer que en la dirección 100 hay un valor 2, en la dirección 104 está el valor 3 y en la dirección 108 no hay nada. O hay un 0 o lo que sea que ustedes quieran poner. Estamos en un valor que no me importa. ¿Está claro? Entonces tengo separado una parte para datos y una parte para el programa. Y vamos a ver cómo se ejecuta esto lo más paso a paso posible para ver cómo se guarda el resultado, cómo se hace esto realmente en el cambio de datos y cuál es su performance. Sí. La declaración ahí del dato de la memoria, o sea, la dirección 108, o sea, lo que está haciendo es reservar ese... Reservar el espacio, exactamente. O sea, si nosotros no declarásemos eso ahí, ¿no podríamos después guardar los datos ahí? ¿O sí? Sí podrías, pero quizá tenga otra quizás tenga otra cosa. Exactamente. ¿Entendieron todo lo que dijo tu nombre? Joaquín. ¿Entendieron lo que dijo Joaquín? Normalmente acá, yo ahora, esto se está poniendo así, se reserva un cierto espacio. ¿Estamos? Entonces ustedes dicen, lo que me dice Joaquín es, ¿qué pasa si no lo reservo? Bueno, si no lo reservo, algo va a haber, porque la memoria a la larga es un circuito, ustedes la inicializan, puede estar inicializada en 0, puede estar inicializado con basura, o puede tener un valor útil. Entonces, si ustedes escriben acá, se va a escribir, y no va a haber problema. El tema es, habrá que ver qué es lo que había ahí. Capaz que era algo que a ustedes les importa, y si no lo reservaron, están sobreescribiendo un valor útil. Una pregunta que no me acuerdo bien, no es loado. El R1, ahí se guardarían los datos. El R1 es el destino, sí. ¿El R0? Es un puntero base. Y bueno, ¿y el otro número de la dirección? El otro número es un desplazamiento que se suma al puntero base. Ya lo vamos a ver bien en detalle. Eso es por el tipo de la función. Eso es por el modo de direccionamiento de las instrucciones load que han visto ahora. Lo vamos a ver ahora en detalle, pero todas las preguntas aprovechen. Yo no los voy a buchonear después con el ejemplo, va a quedar grabado, pero no importa. Yo no voy a decir nada, así que aprovechen y sáquense todas las dudas. Digamos. ¿Qué dato interesante tenemos acá? Primero, tanto el programa como los datos están en memoria. Las dos cosas están en memoria, están en lugares separados, pero todo está en memoria. Tenemos que ir a buscar a memoria las instrucciones del programa y después los datos. ¿Estamos? Eso viene de la memoria tipo von Neumann,
que es como un tipo de arquitectura que es como se empezó la computación en la década del 50 del siglo pasado. ¿No? Lo vamos a ver un poquito después. Y ahora, para realizar la ejecución siempre hay que dar un valor inicial de PC. PC es un registro que apunta a la siguiente instrucción. ¿Se acuerdan? Bueno, entonces, inicialmente, ¿a dónde apuntás? ¿A dónde apunta? En este ejemplo, nosotros vamos a hacer que apunte a 000, a la dirección 0, porque nuestro programa empieza en 0. Pero normalmente esa es una de las cosas que se especifica en el ISA, en la parte de esos detalles que hay que mirar del ISA, es a dónde apunta PC, depende de la arquitectura. Entonces, cuando van a trabajar con un procesador, siempre van a decir, sus programas empiezan a partir de la dirección tanto, porque significa que el PC empieza a partir de esa dirección. ¿Entiende? Para nuestro ejemplo, va a ser la dirección 0. Cuando ya empiecen a trabajar con procesadores reales y con programas reales, van a ver que a veces puede ser distinta de 0. Normalmente es distinta de 0. ¿Estamos? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Vamos bien? Excelente. Entonces, este es un repaso de cómo era o cómo sería la primera instrucción. La primera instrucción es load R1, R0, 100. ¿Qué hace ese load R1, R0, 100? Entonces lo primero que tenemos que hacer es el fetch. En el fetch se hacen dos cosas, o se hacen varias cosas. En el primer paso del fetch se pasa el PC al registro MAR, M-A-R, Memory Address Register, que es el registro que guarda las direcciones con las cuales voy a acceder a memoria. Entonces, como tengo que ir a memoria para buscar la instrucción, entonces tengo que pasar la dirección de la próxima instrucción que está en PC al registro de Memory Address Register. ¿Está claro? Aprovechando que tengo un solo bus y que es poco, y que estoy poniendo el valor de PC en el bus, aprovecho que está en el bus y lo hago que sume 4 con la ALU y el resultado lo guardo en C, que es un registro auxiliar. ¿Se acuerdan? ¿Está claro? Luego hago que la memoria accedo a memoria con el dato que está en el Memory Address Register y obtengo un valor que vendría a ser la instrucción, porque puse PC, entonces acabo de obtener una instrucción. Aprovechando que el bus está vacío porque estoy accediendo a memoria, paso C a PC para terminar de actualizar el PC y que PC actualice siempre a la próxima instrucción. Y finalmente el valor que leí de memoria lo guardo en el IR para que se decodifique. El IR es el registro de instrucción, el Instruction Register. ¿Está? Entonces ahí se va a decodificar. Y a partir de ahí sabemos, tenemos una instrucción load. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La instrucción load lo primero que tiene que hacer es cargar el valor del registro base en A. El registro base viene a ser R0. R0 dijimos que, o le dijo Esteban, que es un registro que está siempre cableado a 0. Entonces a la larga, ustedes van a cargar un 0 en A. Con toda esa explicación. ¿Estamos? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Me siguen hasta acá? Después lo vamos a ir viendo también paso a paso con dibujito y todo. En el paso siguiente, ¿qué es lo que hago? Sumo lo que tengo en el registro base más el desplazamiento. ¿De dónde saco el desplazamiento? El desplazamiento era ese 100. ¿Dónde estaba ese 100? En la instrucción. Entonces, ¿dónde lo voy a tener yo guardado, almacenado? En el registro de instrucción. Entonces tengo que sacar la constante 100 y sumarla. ¿Y alguno se acuerda que todo esto? Si completábamos a 32 bits el valor que estaba en memoria, a ver cómo era. Extensión de signo. La extensión de signo es esto, pero ¿por qué? Porque el valor que nosotros tomamos del registro no son 32 bits, dependiendo del tipo de registro, son menos bits. Sí. De vuelta, Alejandro, tiene razón, pero casi, o sea, está ahí, tiene la idea, pero tiene que masticar. Esto sale del registro de instrucción.
Pero esta era parte de la instrucción, del formato de la instrucción. Era un campo del formato de la instrucción. Y esto era un campo de 16 bits. Entonces, cuando ustedes lo van a leer, ese número 100, tiene 4 dígitos hexadecimales, es un 100 en 16 bits. ¿Está claro? Pero cuando lo van a sumar en la ALU, o lo van a poner en el bus, en realidad, cuando lo van a poner en el bus es de 32 bits. La ALU es de 32 bits. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tienen que convertir ese número de 16 bits en 32 bits. ¿Cómo se convierte? Se lo extiende en signo. ¿Cómo se extiende en signo? Se repite el bit más significativo. Eso es toda esta parte. En castellano lo que quiere decir es sumo el valor que tenía con la constante que viene en la instrucción. Que tampoco es muy castellano que digamos, pero estamos. Y de esa manera ya obtengo la dirección completa. La tenemos acá en el registro auxiliar C. ¿Qué tengo que hacer con la dirección completa? Con esa dirección tengo que ir a memoria, a buscar el dato. Entonces lo paso al registro de direcciones de memoria. Accedo a memoria, obtengo el dato, el resultado, y ese resultado lo guardo ¿dónde? En el registro R1. ¿Se entiende? Y de esa manera ahí terminaría la instrucción load. Cuando lo veamos de este lado, para que lo vean todo, fíjense, si PC vale 0, entonces yo cuando cargue el mar voy a cargar el mar un 0, voy a cargar en C un 4. Luego voy a hacer que el MDR acceda a MD0, y MD0 era la primera instrucción, la primera load. Y PC voy a hacer que tenga un 4, entonces ya está PC apuntando a la dirección siguiente. Cargo este load en el IR, ahí se decodifica. Acá lo que hago es cargo en A el contenido del registro base, el contenido del registro base es 0, entonces cargo un 0 en A. Acá sumo lo que tiene A, que es 0, más la constante extendida en signo, entonces tengo el mismo 100, pero de 32 bits. Hago 100 más 0, 100. En 32 bits lo guardo en C. Paso esa dirección al mar. Acá accedo a M de 100. ¿Qué es lo que tenía M de 100? Si se acuerdan, tenía el valor 2. Entonces voy a tener a la larga un 2 en MDR. Y después guardo en el registro destino, que viene a ser el 1, guardo un 2. ¿Preguntas? ¿Ninguna? ¿Es porque se entiende o porque no entiende nada? Por si fuera poco, y para seguir machucándole, lo vamos a ver con dibujos y con colores. De vuelta. Primer paso. Pasamos el PC, que es el registro que se lee, que tiene un 0, lo inicializamos en 0, pongo el valor en el bus. Como tengo ese valor en el bus, lo tomo de la ALU por acá, le sumo 4 y guardo el resultado en C. Y del bus lo tomo en mar. Entonces en mar tengo un 0. En el paso siguiente, a C, que tenía 4, lo pongo en PC. Entonces en el bus está solamente, porque en el bus puede haber solamente un valor en cada instante. Porque si no hay un cortocircuito. Y aprovecho, con el mar, accedo a memoria y traigo la instrucción que está en la dirección 0 y la guardo en el MDR, que es todo eso de 32 bits. Esa instrucción, en el paso siguiente, la paso al IR. Pequeñísima observación, nótese que todos los valores que están en los otros registros se mantienen. O sea, hasta que no se sobrescriban, los registros mantienen los valores que tienen. Entonces mar tiene un 0, C tiene un 4, por más que no siempre lo estemos mostrando. ¿Qué dijimos después? El registro 0, ya sabemos que es una instrucción load, entonces el registro 0 lo ponemos en el bus y cargamos el valor 0 en el registro A. En el paso siguiente tomamos la constante del registro IR, extendemos el signo, la subimos al bus, la traemos por acá
por este camino, sumamos A y guardamos el 100 de 32 bits en C. ¿En IR se tiene el signo? En realidad es entre IR y el bus. Ahí, porque ahora que tiene el signo es poner más cable. ¿Sí? Cuando lo vas a conectar para leer, pones un multiplexor, pones algo, pero pones más cables. La cuestión es que acá tenemos el 100 en C. ¿Qué es lo que se hace en el paso siguiente? C pone el valor en el bus y se habilita la señal de lectura del MAR, entonces se pasa el valor de C al MAR. Y ahora está el 100 en el MAR. Accedo a memoria con 100, entonces la memoria me devuelve el valor 2 y finalmente ese valor 2 lo escribo en el registro R1. ¿Y qué hacemos después? Ahí terminó la ejecución de la instrucción load, que era la primera instrucción del programa. Vamos 8 ciclos, 8 pasos. ¿Qué se hace después? Exactamente. O sea, hemos hecho el fetch, el decode y el execute de la primera. ¿Qué va a hacer el procesador? Fetch de la segunda, para empezar con la segunda. ¿Y cómo empezamos la segunda? ¿Qué habría que hacer? De vuelta, pasamos PC, que ahora vale 4, lo pasamos al MAR. El MAR va a buscar lo que está en MD4, que era nuestra segunda instrucción, y va a empezar a repetir todo. Entonces ahí ven que esto es un ciclo infinito de fetch, decode, execute. ¿Estamos? Entonces, la segunda instrucción va a ser igual que la primera. Si la primera demora 8 pasos, la segunda va a demorar los mismos 8 pasos. ¿Estamos? ¿Cuál va a ser la diferencia? Que PC ahora ya no vale 0, ahora PC vale 4. Entonces cargamos el MAR un 4. Y cuando hacemos la suma, guardamos en C un 8. Entonces, acá accedo a memoria a la dirección 4 y obtengo la segunda instrucción load y la guardo en MDR. PC se me hace 8. Cargo también un load en IR, entonces digo, hay un load, hay que hacer lo mismo. Vuelvo a cargar 0 en A. Y ahí uno me podrá decir, bueno, pero ya tenías un 0 en A, ¿o no? ¿Por qué lo vuelvo a cargar? Cuando lo usa la ALU no se va. O sea, No. La ALU usa lo que está en los registros. Entonces, vamos a la primera pregunta. ¿Teníamos un 0 en A? sí, teníamos. Teníamos un 0 en A. ¿Se mantiene ese 0 en A? Sí, hasta que nadie lo escriba, sigue estando el 0 en A. ¿Estamos? Entonces, si tengo un 0 en A, ¿por qué cargo de vuelta un 0 en A? Sí, la realidad es que esta instrucción no sabía qué es lo que tenía en A. Ella necesita que en A haya un 0. Entonces lo pone igual. Porque da la casualidad ahora que tenemos 2 instrucciones seguidas, pero podría ser que no. ¿Se entiende? Entonces, como no sabe esta instrucción qué es lo que había antes, yo necesito un 0 en A, pongo un 0 en A. ¿Está claro? En este caso solamente no podremos, porque había un load antes, podríamos borrar esa instrucción, ¿verdad? ¿O no? Digamos, es algo que yo no ahorraría nunca. ¿Por qué? Porque vos tendrías que ver si realmente antes hubo, qué instrucción hubo antes y ver si hay una relación entre la instrucción que hubo antes y el registro. En realidad se podría optimizar y decir, no lo hago, pero ya estarías cambiando el RTN concreto de un load y sería el RTN concreto de un load y el RTN concreto de un load seguido de otro load. Ya sería distinto. Puede ser, pero ya podrías hacer otra instrucción. Es más complejo. Entonces, la recomendación es no lo cambies. Escribí de vuelta el 0. ¿Está claro? Ahora vamos a sumar C, pero ahora, como esta es otra instrucción, tenía otra constante, tenía la constante 104. Entonces voy a sumar 0 más 104, 104. Voy a pasarlo al MAR,
voy a acceder a la dirección, al contenido de memoria con la dirección 104, ahí hay un 3. Entonces voy a cargar en MDR el 3 y eso lo voy a cargar en el registro R2. Entonces fíjense, tienen en el R0 un 0, en el R1 tienen un 2 y en el R2 tienen un 3. ¿Está claro? ¿Van bien hasta acá? Luego el programa tiene la instrucción add. ¿Qué hace la instrucción add? El fetch es lo mismo. Todas tienen el fetch igual. Pero ahora PC vale 8. Entonces pasamos un 8 al mar, C se hace 12, buscamos M de 8 que es un add, PC se hace 12, acá se pasa el add para el registro IR, se decodifica y dice, tenemos cosas distintas que hacer. ¿Qué es lo que hacemos acá? Cargamos A con el valor de R2, porque es el segundo registro. ¿Estamos? Y ahí vamos a sacar un 3. Sumamos A más R1. ¿Estamos? Entonces hacemos lo que tenemos 3 más 2, 5. Vamos a tener un 5 acá y guardamos el resultado en R3. ¿Está claro? ¿Seguros? Y finalmente el programa tenía una instrucción store. ¿Qué es lo que hace? Fíjense, perdón. Una cosa antes quería mostrar. La primera instrucción eran 8 ciclos, la segunda 8 más, vamos 16. El add es más cortito, el add tiene 6, pero ya vamos 22. Y tenemos la última instrucción, que es un store. Tiene el fetch igual, pero empezamos ya, el PC vale 12, entonces el PC a la larga va a buscar M de 12 y se actualiza a 16. Volvemos a cargar un 0, fíjense cómo acá sí es importante que cargue 0 porque ya A tenía otro valor, entonces es importante poner el 0. La constante es 108, viene en la instrucción, entonces obtenemos un 108, lo pasamos a mar. Acá en vez de hacer primero M de mar, para ir a leer memoria, no queremos leer memoria, queremos escribir memoria. Entonces, ¿qué hacemos primero? Ponemos en el MDR lo que queremos escribir. Ven que son distintos, están dados vueltas estos pasos. Entonces, primero ponemos en el MDR lo que queremos escribir, que es el registro R3, o sea, un 5, y después hacemos finalmente es escribirme en memoria, en la dirección 108, el valor 5. Sí. El paso 25 y 26 Sí. se hacen porque la ALU no tiene una función de pass-through. Se hacen porque... No, en realidad no es por eso. En realidad también se hace por eso, pero en realidad se hace porque es el modo de direccionamiento que se eligió para ese tipo de instrucción, que es un modo de direccionamiento de base más un índice, un registro base más un índice constante. Es el modo de direccionamiento más usado. ¿Por qué? Porque se usa para acceder a tablas, se usa para acceder a vectores. Ustedes cuando acceden a B sub i, para un vector, para lo que sea, ustedes tienen el B, es la base, donde está el vector B, donde empieza el array B, la dirección donde empieza, e I es el índice. Entonces, si ustedes quieren acceder a B5, van a acceder a la base más un 5, digamos. Más simplificado. En realidad es un poco más complicado que eso, pero esa es la idea. Entonces, se usa mucho para los accesos a memoria el modo de direccionamiento indexado. ¿Está? Por eso, en las instrucciones load store que les definió el ingeniero en la clase pasada, les hablaba de este tipo de direccionamiento. Siempre un registro base más una constante que viene dada en la instrucción. ¿Estamos? ¿Alguna otra pregunta? Este tipo de cosas con el ejemplo, les repito, lo van a trabajar bastante en el práctico y con varias variantes, digamos, distintas variantes. Algunas conclusiones que podemos sacar del ejemplo. Nosotros hicimos, antes de eso, estos eran 8 ciclos más, 8 pasos más.
teníamos 22, o sea, en total el programa de 4 instrucciones demoró 30 pasos, 30 ciclos. Entonces, eso es cómo sería una realización concreta, ¿estamos? Porque ejecutamos un programa de 4 instrucciones en nuestro camino de datos SRC1, que tiene un único bus. Y vemos que esas 4 instrucciones demoran 30 ciclos en ejecutarse. ¿Estamos? A algunos les puede parecer mucho, a otros les puede parecer poco. Fíjense otra conclusión, el procesador es una máquina muy sencilla, entre comillas, que hace una sola cosa. Y esa única cosa es el ciclo de la instrucción. Hace fetch, o sea, busca una instrucción, la decodifica, la ejecuta. Busca la siguiente, la decodifica, la ejecuta. Busca la siguiente, la decodifica, la ejecuta. Nada más. ¿Estamos? Y en base a eso tenemos todas las tecnologías y ustedes pueden jugar. ¿A qué juegan? ¿Fortnite? No. ¿A qué juegan? La vez pasada, el cuatrimestre pasado jugaban en el Elden Ring. No sé, hay que tener un maquinón para jugar el Elden Ring. Bueno, después me van a contar. A la larga, todo eso es fetch, decode, execute. Fetch, decode, execute. Y así sucesivamente. Lo que pasa es que lo hace muy rápido. Muy rápido. ¿Estamos? ¿Qué más? ¿Dónde está la gracia? ¿Qué es lo que me distingue del programita de 4 instrucciones para sumar 2 números que se hacen 30 ciclos de el Elden Ring o el Fortnite? O el Chrome, si lo quieren ver. ¿Cuál es la diferencia? El programa, no, el programa, el código que vos escribís. ¿Estamos? La máquina hace siempre lo mismo. El RT en concreto va a depender de la implementación, entonces eso te va a depender de que, ¿por qué no es lo mismo un Intel Core i7 que un Intel Core i3? ¿Por qué uno sale el triple? Bueno, porque adentro tiene más bases, más registros, más cosas que lo hacen más rápido al mismo programa. Entonces vos vas a decir, pero es el mismo programa, es el mismo código, pero en el i7 se ejecuta más rápido que en el i3. O si lo quieren ver, en un Core i7 más rápido que en un Pentium. ¿Estamos? Eso es porque el código es el mismo, el programa es el mismo, pero la implementación no. Eso hace a la performance. Pero la inteligencia no está en el programa, en el algoritmo. ¿Está claro? No en cómo se lo ejecuta. Después vamos a ver cómo se lo ejecuta, va a ser una cuestión de lo hagamos más rápido. Y ahí es donde yo los torturo un montón el cuatrimestre que viene. A los que aprueban ahora, por supuesto. Y siempre es que el PC apunta siempre a la siguiente instrucción. El PC en el fetch se actualiza y queda siempre apuntando a la siguiente instrucción. ¿Estamos? Y eso es así indefinidamente. Entonces, cuando se acaba el programa, ¿qué pasa? PC quedaba apuntando a 16. Entonces, ¿qué es lo que va a tratar de hacer una vez que terminemos nuestro programa? Dijimos, ya está, ya guardé el resultado. ¿Qué es lo que en realidad va a pasar? Va a buscar, va a pasar 16 al mar. Y va a tratar de buscar M de 16. Y no sabemos qué en M de 16. Puede haber algo útil, puede seguir el programa o no. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que se suele poner cuando se termina un programa? Se suele poner algún tipo de decir, che, acá termino yo, algún indicador. Acá es mi finalización del programa. Se pone algún tipo de instrucción o algo que dicen fin del programa. Y ese fin del programa, ¿qué es lo que va a hacer? En realidad dice, bueno, termina el programa, va a ejecutar o en realidad pasa al sistema operativo. ¿Y en realidad qué es el sistema operativo? Otro programa. ¿Estamos? Entonces lo que va a pasar va a ser, esta instrucción de parar va a ser, en vez de, che, vos tenés el PC del 16, no, cambiame el PC y apuntá a otro lado donde sea que esté ejecutando el sistema operativo. Y va a pasar a hacer el fetch, el decode y el execute de las instrucciones del sistema operativo. ¿Y cuándo para realmente el procesador? Cuando la apagan, cuando le quitan la alimentación. ¿Se entiende? Entonces siempre va a estar ejecutando algún programa. Ya sea sistema operativo, o usted tiene la máquina sin hacer nada, está ejecutando el sistema operativo haciendo nada, pero está ejecutándose, esperando que ustedes muevan el mouse, pulsen una tecla.
o algo. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Vamos bien? Veamos esta y hacemos un recreo, ¿les parece? Una como para cerrar un poco la idea. Dijimos ahora, eso es, las conclusiones de recién eran conclusiones generales. Ahora vamos a conclusiones específicas. Este programa tenía 4 instrucciones. ¿Cuánto demoraba? 30 ciclos, 30 pasos. ¿Estamos? Entonces, de ahí podemos sacar algunas cosas, algunas conclusiones. Un valor que es muy útil es uno que se llama CPI, que son ciclos promedio por instrucción. Es decir, cuánto demoro en promedio en ejecutarse las instrucciones. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque ustedes teníamos, la instrucción load demoraba 8 ciclos, ¿se acuerdan? El store demoraba 8 ciclos, pero el add demoraba 6. Entonces, si yo les digo, ¿cuánto demora una instrucción? La respuesta de ustedes debería ser, depende de la instrucción. Algunas 8, otras 6. Y habrá más instrucciones, que demorarán quizás más, quizás menos, quizás 6, quizás 8. Entonces, en realidad se busca lo que es ese valor, que es CPI, esa métrica, sirve como para tener una medida más genérica. Ejecutar un programa que tiene tantas instrucciones, bueno, ¿cuántos ciclos demoraste? Tantos ciclos, perfecto. Hacer el cociente entre los dos y obtenemos cuánto es el ciclo promedio por instrucción. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo sería nuestro CPI? Fíjense, primero, depende del programa. No depende de Lisa. O sea, depende un poco de Lisa, depende del programa y depende de la implementación. Cuando dice de camino de datos, ¿verdad? Con Lisa me refiero a las instrucciones. Depende de las instrucciones de Lisa. Depende del programa, porque distintos programas pueden usar distintas instrucciones, y depende de la implementación, porque distintas implementaciones de Lisa pueden tener distintas duraciones. De todo eso depende. ¿Estamos? Entonces, en este caso, en nuestro ISA, nuestro programa, en el SRC1, el programa tenía 4 instrucciones, el ISA, la ejecución demoró 30 ciclos, entonces tenemos un CPI promedio de 7,5 ciclos por instrucción. ¿Está claro? ¿Y por qué se usa mucho esto? Porque depende, o sea, no depende, se utiliza mucho ese CPI para calcular el tiempo de ejecución de la siguiente manera, con esos 3 parámetros, I por CPI por T. I es la cantidad de instrucciones, que en este caso son 4, CPI es el CPI promedio, que es 7,5, y T es la duración del ciclo T, que nosotros siempre lo venimos diciendo T, son 30 T's, no importa cuánto dure. ¿Estamos? Eso va a ser, a la larga, va a demorar nanosegundos, X nanosegundos, entonces este tiempo va a estar en nanosegundos, o en segundos en realidad. ¿Estamos? Entonces ustedes dicen, pero ¿por qué hacemos tanto lío para, si a la larga tenemos acá 4, 7,50, ya sé que me da 30? Porque en realidad hay muchas veces que los programas tienen millones o billones de instrucciones, o miles de millones de instrucciones, demoran mucho en ejecutarse, o al revés, el ciclo T es muy corto, entonces cuando empezamos a manejar más grande, es mejor dividirlo así, y es mucho más fácil saber que cierta optimización en el camino de datos me baja el CPI de 7,5 a 5. Entonces me permite para el mismo programa calcular cuánto es el tiempo de ejecución sin tener que medirlo de vuelta ni ejecutarlo de vuelta. ¿Se entiende? Con esta fórmula de tiempo de ejecución es algo con lo que yo lo voy a torturar mucho al cuatrimestre que viene. Pero mucho en serio. Pero falta. Por ahora no se hagan mucho drama, ahora la van a ver ahí nomás. Entonces, ¿cómo puedo hacer para mejorar la performance? Fíjense, depende de I. ¿En qué sentido depende de I? Si usted hace un programa con menos instrucciones, es un programa que probablemente demore menos. ¿Estamos? Porque se van a ejecutar menos instrucciones, va a demorar menos. ¿Cómo hago un programa con menos instrucciones? Es un buen algoritmo, una buena estructura de datos. ¿Estamos? Son esas cuestiones que ustedes vienen programando, entonces cuanto mejor sea el algoritmo, cuanto más
inteligente sea o mejor utilice ciertas estructuras de datos, menos instrucciones va a tener, más rápido se va a ejecutar. ¿Está? Por otro lado, también depende del CPI. Entonces, el CPI depende en gran parte de la implementación de Lisa. Entonces, cuanto mejor sea la implementación de Lisa, ya sea agregando más bases, agregando más registros o haciendo más cosas, menos ciclos voy a demorar, entonces va a bajar este valor. Entonces, si baja este valor, baja el tiempo de ejecución también. ¿Se entiende? Y eso es básicamente, y con unas grandes comillas, lo que hacen Intel, AMD y todos los demás. En todos sus distintos procesadores, mucho lo que hacen es bajar esto en sus diferentes procesadores. Y después, por supuesto, está el factor T, que es la duración del tiempo de ciclo. ¿De qué depende la duración del tiempo de ciclo? Es la inversa de la frecuencia. Entonces, cuanto más alta sea la frecuencia, más bajo va a ser la duración del tiempo de ciclo. Entonces, ustedes van a querer una frecuencia más alta. Y por supuesto que si yo tengo un procesador que anda 2 GHz, va a andar, o debería andar un poco más rápido que un procesador de 1 GHz. Bueno, eso a veces no es verdad. Depende mucho del procesador, depende de la implementación. ¿Estamos? Pero si el I y el CPI son iguales, entonces una mayor frecuencia me va a determinar una menor duración del tiempo de ciclo y un menor tiempo de ejecución. ¿Está claro? ¿Preguntas? ¿Por eso se va a overclockear a las computadoras? ¿Cómo? ¿Por eso se hace el overclock? No es que por eso se hace, pero eso sería overclockear, es mejorar esto, digamos. Vos le subís la frecuencia, le bajás el tiempo de ciclo y haces que tu programa se ejecute más rápido. Entonces, visto así, es un poco más fácil de ver, porque vos no estás tocando ni esto ni esto. Entonces estás achicando esto, baja el tiempo de ejecución. ¿Alguna otra pregunta? Entonces yo tengo una. ¿Quieren que hagamos un recreo? Vamos a hacer un recreo. Se me hace que hace rato que querían un recreo y no se animaban a decirme. Bueno. Continuando un poco, ahora les voy a contar algunos detallecitos extras que tienen que ver con la introducción a la arquitectura de computadora que están viendo en este tema. Y con cosas siempre relacionadas a lo que venimos viendo. Una de ellas es lo que se conoce como endianness, que lo voy a escribir por las dudas, porque es una palabra en inglés. Endianness. No sé si se ve lo de fondo. Que creo que no tiene traducción al castellano. Por eso directamente se lo conoce también como, si lo llamamos Big o Little Endian. Que no tiene que ver con indios ni nada, sino con terminaciones. ¿Y qué quiere decir con esto? Que en general, ya les dijimos, ya saben que la memoria se organiza y se direcciona de a bytes. ¿Estamos claros? Pero desde hace muchos años ya, las instrucciones, los números y demás son números de más de un byte. O se ocupan varios bytes. ¿Está claro? Son de 32 bits, 4 bytes, 64 bits, 8 bytes, etc. Y ahora está el tema de cuando ustedes tienen un número de 32 bits, organizado, un número de 32 bits, y lo quieren guardar en memoria, que la memoria se ordena de a bytes, es cómo ponemos, en qué orden ponemos los bytes de ese número de 32, ese número de 4 bytes. ¿Se entiende la disyuntiva? O sea, ustedes tienen un número grande
que lo quieren poner en lugares que están más acotados, o sea, son de a byte en memoria. Entonces, ¿cuál ponemos primero? ¿El más significativo o el menos significativo? ¿Por qué? O sea, no está mal, ¿no? Pero, ¿por qué se te ocurre? Porque es más significativo. Debe ser más significativo que el menos significativo. La realidad es que, a pesar de que tenemos 70 años de computación, digamos que nunca se han puesto bien todos de acuerdo. Había algunos que decían, hay que poner el más significativo primero. O sea, que en la dirección más baja de memoria esté el byte más alto. Y otros que dicen, no, hay que poner el menos significativo primero, por tal motivo. O sea, que en la dirección más baja, el byte menos significativo de ese número multibyte. ¿Estamos? Entonces sería como en la memoria 0 está el más significativo, en la 4 está el... Ahora, en la diapositiva hay un dibujito que te va a ayudar a entender. Aguántame un segundito. Primero quiero que entiendan la idea, digamos. Entonces, esa disyuntiva entre si poner el más significativo o el menos significativo en las direcciones más bajas, deriva en lo que se conoce como arquitecturas o ISAs, que son Big Endian, que terminan en el más significativo, o Little Endian, que terminan con el menos significativo. ¿Estamos? Que es la Endianness, si lo quieren googlear también. Entonces, lo que les dije acá, los Big Endian son los bytes más significativos, en la dirección más baja de memoria. ¿Qué ventaja tienen las configuraciones Big Endian? Que son en general las más fáciles y las más intuitivas para nosotros los seres humanos. ¿Por qué? Porque en memoria, vamos a ver, como está en el dibujito de después, que aguanten un segundito más, está ordenadito el número. Entonces, si yo les tengo que decir qué número es, ustedes lo leen de arriba para abajo y dicen, facilísimo. ¿Está? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Resulta que para las máquinas suele ser más fácil operar con Little. ¿Está? Entonces, a pesar de que no hay digamos, no se han puesto de acuerdo nunca entre si es mejor Big Endian o Little Endian, la realidad es que todos los procesadores de Intel son Little Endian. Todos los procesadores de AMD son Little Endian. Todos los procesadores de otros son Little Endian. Entonces debe haber alguno por ahí hoy en día que es Big Endian y que resiste la nomenclatura, pero la mayoría de los procesadores actuales, el procesador que ustedes van a ver en clase, en esta materia, es Little Endian. Son todos, no todos, sí todos, pero la gran mayoría son Little Endian. ¿Por qué? Por lo que dice ahí, es más fácil, por más que sea menos intuitivo para nosotros, es más fácil para cuando hay que operar y trabajar con números de varios bytes, con las máquinas es más fácil operarlos así. Entonces, en general, la organización de datos multibyte en memoria es Little Endian. Y acá está el dibujito que yo les decía. Supongan que tienen un número de hexadecimal que está acá, son un número de 32 bits, de 4 bytes, que para que sea fácil de ubicarlo, lo vamos a llamar como 0A, 0B, 06, 0D. ¿Estamos? Entonces, ustedes tienen la memoria organizada imagínensela como un vector, una gran tira, una columna de datos, desde la dirección más baja a la dirección más alta. ¿Estamos? Supongamos recién era 100, 101, 102, 103, 104. ¿Está claro? Entonces, si queremos guardar este número en memoria, en una configuración Big Endian, lo vamos a guardar así. El A, el B, el C y el D. Porque vamos a poner el más significativo en la dirección más baja, que es lo que dice acá. Más significativo en la dirección más baja de memoria. ¿Lo ven? Entonces ustedes que acá lo leen así de corrido, acá lo leen así. Y es una hermosura. ¿Estamos? Sin embargo, para las máquinas es al revés. ¿No? Para las máquinas, este mismo número ordenado así, les conviene poner el menos significativo en la dirección más baja. Entonces lo acomodan al número al revés. ¿Estamos?
¿Por qué les enseñamos esto? ¿Por qué les explicamos esto? Porque esto les va a traer un montón de dolor de cabeza cuando, no en el práctico 1, en el práctico siguiente, o en el laboratorio 1, creo, que ya estamos, no debe estar tan lejos, o sea, sí está lejos, pero no tan lejos, porque como ustedes van a cargar un número en memoria, y después cuando lo van a ver van a decir, no está, o no sé dónde está. ¿Estamos? Ustedes van a cargar un número de 32 bits y van a esperar ver esto, y se van a encontrar con esto. ¿Vamos? Y entonces ustedes, como no es lo que ustedes esperaban, van a decir, no está mal. No me funciona el programa, está haciendo algo mal. ¿Vamos? Pero en realidad está haciendo lo que debería, lo que pasa es que ustedes no están interpretando bien el resultado. Porque no están considerando, o no sabían hasta ahora, el tema de cómo organizamos un número en memoria, cómo organizan un número de múltiples bytes en memoria las computadoras. ¿Estamos? Entonces, en general, el procesador que ustedes van a ver ahora en clase y todos los procesadores que cuentan son Little Endian y organizan los números así, los números multibyte al revés. Entonces, cuando ustedes carguen un número de 16 bits, el valor más significativo va a estar en la dirección más alta. ¿Está claro? Le apuesto a alguien, si se anima, que cuando tengan el laboratorio 1, un 30% de ustedes va a meter la pata. Espero que menos, ojalá, digamos. Pero suele pasar, digamos. Suele ser más alto, digamos. ¿Preguntas? Otro detalle. En realidad yo hubiera dado las diapositivas, pero como no son mis diapositivas, no voy a decir nada. Yo les comenté recién que el modelo de tener programas y datos dentro de la misma memoria es lo que se conoce como la estructura o el modelo de von Neumann, o von Neumann, pronunciar así, que es uno de los que hizo las primeras computadoras y dijo, yo voy a tener una única memoria y en esa memoria voy a poner todas las cosas, tanto el programa como los datos. ¿Estamos? Sin embargo, hay otra arquitectura, otro estilo de arquitectura que se llama Harvard, porque hay gente de Harvard que dijo, no tiene por qué ser así. O sea, puede ser así, pero no tiene por qué ser así. Nosotros vamos a poner dos memorias. Y vamos a poner una memoria por un lado, solamente para las instrucciones, y otra memoria por otro lado, solamente para los datos. ¿Estamos? Entonces, de esa manera separaron en dos la memoria. Las memorias funcionan igual, hacen lo mismo, pero simplemente que la conexión es diferente. ¿Por qué? Porque ¿qué voy a conectar yo a la memoria de instrucciones? ¿Qué registros necesitaría del SRC1 conectar en la memoria de instrucciones? A ver, casi. ¿Qué hacían el MDR y el MAR? El MDR y el MAR era el que guardaba las direcciones con las cuales acceder a la memoria. Y el MDR, el dato que yo escribía o leía de memoria. ¿Estamos de acuerdo? Pero eso cuando tengo una sola memoria. Si ahora yo tengo memorias separadas, a la memoria de datos, ¿qué le voy a conectar? Ese es más fácil. El MAR y el MDR. Porque es para lo que voy a usar para ir a dirección, para ir a buscar un dato y obtener el dato. Pero a la memoria de instrucciones, ¿qué tendría que conectarle? ¿Dónde está la dirección de la próxima instrucción? En PC. Entonces, en el SRC1, ¿ustedes qué hacían primero? Pasaban el PC al MAR. ¿Por qué? Porque el MAR y el MDR eran las únicas interfaces con la memoria. Si yo ahora tengo dos memorias, directamente la memoria de instrucciones la conecto a PC. ¿Estamos? Y el dato leído de PC, o dato leído de memoria apuntada por PC, ¿a dónde va? ¿O a dónde debería ir? El dato de memoria leído de la dirección a la que apunta PC, ¿cómo se llama? Es una instrucción. Entonces va al registro de instrucciones, al IR. Que por allá Alejandro creo que lo había dicho, pero estaba medio tímido, ¿puede ser?
Entonces, la arquitectura esta hardware directamente conectan la memoria de instrucciones a PC y R, porque el PC tiene la dirección de la próxima instrucción y la instrucción que se lee de la memoria de instrucciones se la carga en el registro de instrucción. ¿Está claro? Y queda el MAR y el MDR para la memoria de datos. Lo voy a dibujar por las dudas. Ustedes van a tener, yo voy a hacer así, un cuadrado grande que este va a ser el SRC1. Y acá tenían PC y R, MAR y MDR. Esto es un esquema nomás, ¿no? Ustedes antes tenían una memoria única y a la cual se conectaban así. Vamos a poner, ¿no? Ahí, para que en el video se vea mejor. Si alguno ve el video después. ¿Se entiende el dibujo? ¿Está claro para todos? La arquitectura hardware lo que hace es decir, no voy a tener una sola memoria. Voy a tener dos. Entonces ponen acá una memoria para datos y agregan una memoria para instrucciones. Y esto va a ser así. ¿Se entiende? Entonces tengo dos memorias, tengo separadas las memorias. Entonces el programa va a estar acá, los datos van a estar acá. No es que van a tener distintas direcciones, entonces ya vamos a ver después cómo se hace esto, pero van a ser diferentes físicamente las memorias. Eso es lo que se conoce como la arquitectura hardware. No, esta. Espera. Ahí está. Ahora, ¿qué tiene de bueno dividir esto en dos? Que al tener separado, ¿qué me posibilita? Piensen en el RTN concreto que vemos recién. Lo primero que hacíamos era pasar el MDR al MAR. Ahora ya no hace falta pasar el MDR al MAR. ¿Se entiende? Entonces, fíjense que al no tener que pasar el PC al MAR, no tener que esperar pasar el resultado del MDR al IR, uno tendería a pensar que va a haber menos pasos. ¿Estamos? Después va a haber seguramente un ejercicio práctico que le van a decir calculen cuántos pasos son. Hagan los pasos. ¿Estamos? Pero la intuición va a ser menos pasos. ¿Está claro para todos? ¿Por qué? Porque ya no tengo que hacer transferencia entre registros. Ya tengo conexiones directas. ¿Estamos? Fíjense que no estoy agregando un bus interno, pero sí estoy agregando como un bus externo. Estoy duplicando las memorias, estoy duplicando las conexiones. ¿Está claro? Y a la larga lo que voy a hacer es ganar tiempo. O sea, voy a poder ir haciendo un fetch mientras internamente podría estar buscando un dato. ¿Estamos? O podría ya independizar esto, entonces todo el RTN concreto se va a ir haciendo más chiquitito. ¿Estamos? De algún modo. Se ahorrarán un ciclo, se ahorrarán dos, alguna cosa, pero lo van a ir haciendo más corto. Y de esa manera, la idea genérica de todo esto es que se hace más rápido. ¿Por qué? Porque se empiezan a hacer cosas en simultáneo. Es, mientras hago esto con una memoria, hago otra cosa con la otra. ¿Se entiende? Y eso es un modo de paralelismo. Entonces, las arquitecturas hardware en general suelen ser más rápidas que las arquitecturas de tipo von Neumann. Y como hoy en día, a la larga fue evolucionando un montón de cosas, pero hoy en día se usa mucho arquitecturas de tipo hardware en esencia, porque tenemos computadoras muy rápidas que pueden jugar al Fortnite,
o al Elden Ring de manera medianamente fluida. ¿No? ¿Se entendió la idea? ¿Alguna pregunta? Bien. Entonces acá está la von Neumann, que es la más difundida conceptualmente, que tiene las dos memorias juntas y está todo en la misma memoria. Y la importancia de esta es porque está el programa que genera el concepto del programa almacenado. ¿Qué es el programa almacenado? Lo que implica es que el programa, a fin de cuentas, son datos, son números. ¿Estamos? Entonces, es la idea, o sea, ¿cuál es la diferencia entre una instrucción y un número cualquiera? A nivel hardware, ninguna. ¿Estamos? Porque la instrucción ustedes van a codificar en binario y van a tener un número grande de 32 bits. ¿Estamos? Que ese número, si ustedes lo piensan como una constante, de 32 bits, va a ser un número. ¿Me explico? Pero va a ser siempre un mismo número, o siempre un número ya sea positivo o negativo, no importa. Pero son valores. La diferencia está en la interpretación que uno le da. ¿Me explico? Entonces, a veces un cierto valor puede ser una constante, otras veces el mismo valor puede ser una instrucción. Entonces, esa fue la idea clave de von Neumann. Entonces dijo, pongamos todo junto en la misma memoria y lo manejemos todo de la misma manera. Y por eso la gente dijo, tenés razón. Y la computadora se popularizó, entre muchas otras cosas. ¿Estamos? Entonces, al ser un programa tratado como datos por otro programa, pues se pueden hacer compiladores, enlazadores, intérpretes, sistema operativo. Entonces, la gente ahí le hizo clic en la cabeza, cambió la forma de ver cómo se programaban las cosas y esto explotó, digamos, y es lo que ustedes conocen hoy en día, digamos. ¿Estamos? Entonces, nosotros, en general, el modelo de von Neumann y el concepto de ese programa almacenado es lo que hemos en esta materia y en la otra también. Pero por dentro son hardware. ¿Por qué? Por velocidad. Son hardware y en realidad ya ni se habla de arquitectura de hardware porque ya ha quedado en el olvido. Hay muchas otras cosas que se evolucionaron, pero con la idea siempre de hacer las computadoras más rápidas. Porque lo que queremos la gente, ¿qué es lo que es? La computadora más grande, cada vez más rápida y más barata. ¿Se usa von Neumann? Hardware. Se usan las dos. Von Neumann como idea, hardware como implementación. ¿Estamos? Entonces, en la idea de ustedes tienen que pensar siempre en von Neumann. ¿Estamos? Pero cuando en el parcial les digan, che, ¿se les ocurre alguna manera de hacerla más rápida? Hardware. ¿Estamos? Los prácticos van a hacer todo con von Neumann. ¿Estamos? Pero va a estar esa pregunta de ¿cómo podría hacer para mejorar no sé qué cosa? Y vos tenés que pensar, ¿qué han hecho en el hardware? Ponían separado, ponían doble, duplicaban, ponen paralelismo. Esa es la idea. ¿Se entiende? ¿Alguna otra pregunta? Entonces vamos con otra idea, con la cual también lo voy a torturar mucho el cuatrimestre que viene, por eso capaz que dado que dé la clase de hoy, pero una idea de pipelining. ¿Ustedes alguna vez escucharon el término pipelining? No deberían, digamos, pero capaz que hay alguno que lo escuchó. También se lo conoce como procesamiento en serie. ¿Les suena procesamiento en serie? Que no es una interfaz serial, no es lo mismo. Procesamiento en serie, procesamiento por lotes. Es una idea que se le ocurrió, que no viene de las computadoras, sino viene de las fábricas. Una idea que se le ocurrió a un señor llamado Henry Ford. ¿Les suena? Bueno, ahí sí. Que cuando empezó a fabricar los primeros autos hace 100 años atrás, más o menos, dijo, esto tiene que haber una manera más eficiente de hacerlo. Y se le ocurrió una manera más eficiente de hacerlo, que es la que les voy a contar un poquito yo ahora, con el ejemplo ese de la lavandería, pero que a la larga implica hacerlo por partes. ¿Estamos? Y que tiene una clave que se les voy a mencionar después, de reutilización. ¿Estamos? ¿Cuál es la idea? Para dar el concepto. Ese procesamiento en serie de Henry Ford, el nombre técnico en inglés es pipelining, que se pronuncia así. Pipe es tubería, va por un tubo, va como por un tubo, esa expresión, esa sí la conoce, es de tucumana. ¿verdad? Entonces, esa es la idea de pipelining, digamos. ¿Qué es lo que pasa acá? Ustedes tienen 4 personas que van a una lavandería, que son
Juan, Manuel, Pedro y Miguel, cada uno tiene una carga, quiere cargar un bolsón de ropa, quiere lavar un bolsón de ropa, son todos solteros parece, y para ir a la lavandería a lavar la ropa hay que hacer 3 pasos, que son lavar la ropa usando el lavarropas, secarla con una máquina secarropas, que es esta que está acá, y terminar finalmente con planchado, doblar, embolar, no sé qué más, que es el último paso. ¿Está claro? Ahora, resulta que el lavarropas demora 30 minutos en hacer el lavado de una bolsa de ropa. El secarropas demora 40 minutos en hacer el secado de la ropa. Y al final, en planchar, doblar y embolsar, demoran 20 minutos. Entonces primera pregunta que les hago yo a ustedes, a ver si están lo suficientemente despiertos. ¿Cuánto demora en hacer un lavado total de una bolsa de ropa? Muy bien, fácil. ¿Cuánto va a demorar en hacer los 4 lavados de ropa? A ver, me interesa la... Cuando termina la lavarropa, lavar una bolsa, ya empieza con la otra. Bueno, ¿tu nombre? Rodrigo. Pero yo escuché a alguien por ahí que dijo 6 horas. ¿Quiénes dijeron 6 horas? ¿Tu nombre? Mauro. Mauro. ¿Por qué 6 horas? 1 hora y media que termine el primero, 1 hora y media el segundo. Exactamente. Si uno demora 90 minutos, que es 1 hora y media, 4, 90 por 4, 360 minutos o 6 horas. ¿Está claro? Eso es la parte sencilla. Pero eso es lo que conocemos como un lavado secuencial. ¿Estamos? ¿Qué es un lavado secuencial? Acá están las tareas, que son las 4 bolsas de ropa. La idea es, primero hago el lavado en el lavarropa, hago el secado en el lavarropa, planchado, doblado, embolsado, y hago el segundo, y hago el tercero, y hago el cuarto. Total, 6 horas. Fin. Clarísimo. ¿Alguien tiene alguna duda? No. Sin embargo, Rodrigo dio con la idea clave. ¿Cuál es la idea clave de todo esto? Yo acá terminé de lavar. ¿Estamos? Terminé de lavar el lavarropa no lo uso más, y pasé a secar la ropa recién lavada. ¿Qué implica que yo pase a secar la ropa recién lavada? Que estoy usando el secarropa y que el lavarropa está desocupado. Entonces, ¿qué es lo que dice Rodrigo? Cuando la ropa esta, la del primero, está secándose, ¿qué es lo que tendría que hacer? Poner la segunda ropa en el lavarropa y vas ganando tiempo. ¿Se entiende? Y lo mismo, eventualmente después esta va a pasar para acá, a esta tercera fase, tercera etapa. ¿Estamos? ¿Qué es lo que vamos a hacer? La ropa que está lavada pase a secarse. ¿Y qué es lo que hago? Pongo una ropa nueva en el lavarropa, una nueva bolsa en el lavarropa. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que va a pasar cuando ustedes hacen eso y lo dibujan genéricamente? Va a tener una cosa así, más o menos. ¿Y cuál es el chiste de esto? El chiste de esto es que si se fijan, acá, por ejemplo, en este instante de tiempo, están usando las 3 cosas al mismo tiempo. ¿Lo ven? Están lavando una bolsa de ropa, secando otra bolsa de ropa diferente y doblando, planchando y guardando otra bolsa de ropa diferente. Entonces ustedes acá en este instante están utilizando las 3 cosas, las 3 máquinas, llamémosle, las 3 partes, pero con 3 cosas distintas. ¿Lo ven? Bueno, eso cuesta verlo. O sea, no es tan intuitivo. Eso, si lavan ropa, capaz o si hacen alguna tarea así, ustedes van a decir, cuando hacen una receta de cocina, ¿alguno cocina? ¿Alguno que vive solo se cocina? Es muy típico de, no es que ponen algo en una olla y mientras esperan que se hagan, hacen otra cosa. No, normalmente tienen una olla con esto, una olla con lo otro, otra con lo demás, y después juntan todo, al final. Pero van haciendo varias cosas en el horno. No se hace una por una, se usa paralelismo. ¿Esto es paralelismo?
Más o menos. ¿Por qué? Porque se están usando las cosas al mismo tiempo. Pero, ¿cómo? No todo el tiempo, digamos. O sea, el paralelismo se da en un instante en que coincide que están, o sea, que cada uno puede usar una máquina distinta. Pero, por ejemplo, en el primer instante, solo el que está usando la ropa lo tiene que esperar sí o sí. Exactamente. Es una manera rara de paralelismo. ¿Estamos? Pero la clave es que hay una reutilización de los recursos temporal, porque no hace falta esperar que termine toda la tarea para poder usar la primera parte, el lavarropas. Entonces la clave está que se está utilizando distintos recursos en simultáneo, lo cual es paralelismo, pero son por diferentes bolsas de ropa, que es clave, y en diferentes momentos. Y además está lo que le dijo Joaquín, ¿era? Lo que dijo, ojo, también están estos detalles. Al principio no utilizo las tres cosas, utilizo solo una. Después utilizo dos. Después acá tengo tres y las utilizo las tres. Pero al final, fíjense, de vuelta vuelvo a usar dos y de vuelta vuelvo a usar una. ¿Estamos? Si fueran 10 bolsas de ropa, ¿cómo sería este dibujito? A la larga, esto va a seguir estando. Esto va a seguir estando. A partir de acá, que son 3, voy a usar las 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 3, pero estas dos últimas van a seguir estando. O sea, hay una ineficiencia al principio y una ineficiencia al final. No es perfecto, pero el medio va a ir bien. ¿Estamos? ¿Y qué pasa si pongo 100 bolsas de ropa? Va a ir cada vez. Esto es cada vez menos importante. Y si ejecuto 1000 millones de bolsas de ropa, casi que ya ahí uno dice, estoy a pleno, trabajando a plena producción, digamos, y ya no pierdo un instante, 2 instantes acá, no me preocupo. ¿Cómo? Es totalmente despreciable. Siempre es mejor que el secuencial. ¿Estamos? ¿Se puede hacer una analogía con el camino de datos? Sí, ya, ahora llegamos. Antes de ver la analogía, ¿tu nombre es? No me habías dicho, ¿no? No, bien. Antes de ir a lo que plantea Pablo, que es una analogía con el camino de datos, fíjense que ahora, dos cosas más les quiero decir. ¿Cuánto demora en hacer las 4 bolsas de ropa? En vez de 6 horas, 3 horas y media. Significa que bajamos a casi la mitad. ¿Y qué cambiamos? ¿Cambió el lavarropa? No. ¿Cambiaron las bolsas de ropa? No. ¿Son más o menos bolsas? No. ¿Qué cambió? La manera de ejecutarlo. ¿Estamos? O sea, cambió la forma de cómo voy a decirle yo, ahora va una ropa, ahora va la siguiente, ahora va la siguiente. ¿Estamos? No hace falta esperar que termine una para empezar con la segunda. Y esa es la idea clave, no hace falta esperar. Una vez que el recurso está disponible, utilizarlo. ¿Se entiende? Y de esa manera nos permite mejorar lo que viene a ser la productividad. Porque a la larga hago la misma cantidad de tareas en menos tiempo. Entonces soy más productivo. ¿Se entiende? Esto se usa muchísimo en todos los procesadores desde el año 1990 hasta acá. A alguien se le ocurrió en el 85, 87 y dijo, funciona. Chao, todos los procesadores tienen eso. ¿Estamos? ¿Cómo sería la analogía que me pedía Pablo? Esto es un diagrama hiper mega simplificado. ¿De qué? Del ciclo de la instrucción. ¿Cuál es el ciclo de la instrucción? Fetch, decode, execute. Y cuando termina la primera, ¿qué hacen? Fetch, decode, execute. Y fetch, decode, execute. Y así sucesivamente, secuencialmente. ¿Está claro? ¿Qué es lo que van a hacer los procesadores modernos? Algo como esto. Van a hacer el fetch y van a hacer luego el decode. Y cuando están haciendo el decode de la primera, van haciendo el fetch de la segunda. Y después van a hacer la ejecución de la primera y el decode de la segunda y el fetch de la tercera. Y así sucesivamente. Entonces, si ustedes se fijan, en un instante dado, van a estar haciendo las tres cosas en simultáneo. ¿Lo ven? Pero son instrucciones distintas. Entonces, ustedes van a tener en un momento dado
¿Qué instrucción están ejecutando acá en el procesador? No, la F. No, como la F. Ah, no, yo ahora estaba confundiendo. O sea, acá, en este instante, ¿qué instrucción, si usted saca una foto del procesador, qué instrucción se está ejecutando? Se están ejecutando las tres en realidad. Lo que pasa es que una está en ejecución, otra en decodificación y otra en fetch. Pero hay tres instrucciones al mismo tiempo. ¿Sería posible solamente con hardware eso, ¿verdad? En la otra materia. Olvídate nomás. Sería, no es solamente con hardware, con el SLC1, con alguna variante que vos le puedas agregar, se puede hacer. Por lo menos 3 bases. Necesitas más bases. Por lo menos. Necesitas más bases. No sé si 3, capaz que con 2 también podás hacer algo. Con hardware seguro. Pero la idea es, de vuelta, piénsenlo ahora a modo lavandería. ¿En qué sentido? Reutilización de recursos. Si hay un recurso que no lo estoy utilizando, capaz que lo puedo usar para hacer otra cosa. No hace falta esperar que termine para empezar a utilizarlo. Esa es la idea que quiero que se queden ahora. Esto, por supuesto, me podría hacer que idealmente, fíjense, acá termino una, acá termino una, acá termino una. Entonces, en cada ciclo puedo estar terminando una instrucción. Entonces, ya no necesito 7 ciclos para terminar una instrucción. Con pipelining solamente podría ser que salga una instrucción en cada T. Bueno, no es tan así. Hay saltos, que los saltos, ustedes saben que hay saltos que modifican el PC, el flujo normal, entonces se van a dar cuenta acá y cuando lleguen acá van a decir, ah, esto que ya hice no me sirve. Entonces hay que borrarlo. ¿Estamos? Y volver a cargar la correcta aquí. Entonces van a descartar 2 instrucciones, por ejemplo. Y lo importante para esto es que para poder hacer una cosa así, todas las tareas y los pedacitos en los que parto el camino de datos tienen que ser iguales o por lo menos muy parecidos. Si ustedes se fijan, acá, en este ejemplo de la lavandería, bueno, en este, ustedes tienen que esto demoraba 30, esto demoraba 40 y esto demoraba 20. Cuando lo condensamos, fíjense que acá todos demoran 40. ¿Pero eso qué implica? Que acá hay 10 minutos en los cuales no se hace nada. Que acá hay 20 minutos en los que no se hace nada y que no tengan otra cosa que esperar. Sigue habiendo huecos, pero los huecos son mucho más chicos. ¿Se ve? Entonces la idea es, a la larga, buscar una manera del camino de datos que me permita hacer las cosas en pipelining, minimizando la cantidad de huecos. Sí. Si te pones a ver el secador, que es el que demora 40, Sí. sería el que más tiempo ocupa y a ese no lo podés achicar. Por eso es como que no podés comprimir los huecos de tiempo. Exactamente. Exactamente. Y eso se denomina cuello de botella. O sea, lo que se denomina ahí el secarropas es un cuello de botella. Y ahí a la larga te va a limitar toda la producción. Y si vos tenés 100 millones o 100 bolsas de ropa, es muy probablemente demorés 100 por 40. Demorés, ¿cuánto sería? 4.000 minutos en hacer 100 bolsas de ropa. ¿Sí? ¿Entendieron lo que dijo tu nombre? Gianpaolo. Ah, sí, te conocía a Gianpaolo. Lo que dijo Gianpaolo es que el secarropas es acá, como es el que más demora, me va a terminar generando los huecos con las otras tareas y me va a terminar, va a ser el que me determine la máxima productividad del sistema. Yo no voy a poder terminar una tarea en menos de 40 minutos. ¿Lo ven a eso todos? Porque por más rápido que lo haga, lo voy a hacer por lo menos cada 40 minutos. ¿Y cómo podría haber, si a alguno se le ocurre, cómo podría hacer para mejorar? Exactamente. Y eso, pasado a computadora, ¿qué implica? Comprar hardware, pagar más hardware. Comprar otra computadora, comprar un procesador con 2 núcleos, algo más caro. ¿Ves? Pagar, comprar, poner el doble
va a andar mejor, seguro. Bien, Alejandro. ¿Preguntas? ¿Estamos? Conclusión de esto, ¿para qué les contamos ustedes? Los quiero poner un poco en perspectiva. No tienen que ser expertos en pipelining, no tienen que ser expertos en procesamiento en serie. ¿Por qué les contamos esto ahora? Porque el procesador que ustedes van a ver después tiene una especie de pipelining que tiene 2 etapas. Pero ya mientras hace una cosa, va haciendo otra. ¿Se entiende? Entonces no son 3, como dice ahí, pero son 2. Pero ya son por lo menos 2 etapas. Entonces ya les va a generar que, ¿cuánto demora? Y bueno, una instrucción demora 2 ciclos, supongamos. Pero en realidad puedo terminarlas cada un ciclo. Entonces, ¿cómo puede ser que si una instrucción demora 2 ciclos, ustedes cada ciclo terminan una instrucción? Porque usan pipelining. ¿Se entiende? Mejoran la productividad. Porque fíjense que acá las instrucciones siguen demorando 3. Demoran 1, 2 y 3. ¿Lo ven? Pero en realidad termina en cada ciclo una. Y ahí está el truco. ¿Estamos? Entonces, les contamos pipelining, ustedes van a tener la noción y después los que aprueben ahora, el año que viene, si quieren seguir cursando, a pesar de la tortura de esta materia, van a ver la otra y yo sí los voy a sacudir con más pipelining. ¿Estamos? Para ver productividad, un montón de cosas para ver cómo se mejora. Y después vamos a ver un procesador, vamos a diseñar un camino de datos de 5 etapas y muy bonito. Sí. La velocidad que te dicen los procesadores comerciales tiene en cuenta el pipelining o solamente se considera. ¿Qué es la velocidad que te dicen los procesadores comerciales? Los megahertz. Los megahertz en particular es la frecuencia. Y la frecuencia lo único que tiene en cuenta es la duración del tiempo de ciclo. ¿Te acuerdas de la ecuación esa I por CP por T? Era el T. Nada más. Eso es todo lo que te dice. ¿Está? Pero si vos buscaras más detalles de esos procesadores, verías los CPI y ahí hay las diferencias. No te lo dice nadie, por supuesto, ¿no? O sea, eso te lo cobran. Entonces te dice, si vos comprás el procesador i7 el 12170, te va a andar más rápido que el 10790. ¿Seguro? Y bueno, ¿por qué? No es más frecuencia. Adentro le van haciendo cosas que van mejorando esto, entre otras cosas, y lo hacen más rápido. Pero a la larga es cambiar el camino de datos, la forma de cómo se organiza. ¿Preguntas? Entonces, a ver qué sigue. No, ese ya que lo dé Esteban el viernes. Resumen. ¿Qué vimos hoy? ¿Qué vimos hoy a modo de cierre? Primero, vimos un ejemplo de un programa, pero el RTN concreto. Vimos paso a paso cómo se ejecutaban todos los pasos, cómo se iban haciendo todas las transferencias entre registros y algunas conclusiones sobre cómo funciona el programa y sobre la performance de ese programa. Vimos que depende de 3 parámetros el tiempo de ejecución, que es la cantidad de instrucciones, la cantidad de ciclos promedio por instrucción y eventualmente la duración del tiempo de ciclo. ¿Estamos? Vimos que es una endianness, que es Big Little y... No, perdón, Big Little no. Big Endian y Little Endian. Big Little es otra cosa. Vimos que es la arquitectura Harvard, la arquitectura von Neumann. Y terminamos la clase con algunas ideas de qué es pipelining. Por lo menos se van a ir con algunos nombres raros que van a tener que pensarlo y masticarlo un poco. ¿Ah? Y bueno, por mi parte, sin que suene desagradable, espero verlos a todos recién el año que viene. No quiero ver más de 4 meses. Y eventualmente nos volveremos a ver pronto, en un pasillo, cruzando por ahí. La próxima clase, creo que ya saben todos, es el viernes. Hasta luego. Y la clase seguramente después la van a subir al canal de YouTube.